Sócrates y Platón. Precursores de la idea cristiana y del espiritismo. De que Jesús haya conocido la secta de los esenios, sería erróneo sacar la conclusión que de esta tomó su doctrina, y que si hubiese vivido en otro ámbito, hubiera profesado otros principios. Las grandes ideas nunca se desarrollan súbitamente, las que tienen por base la verdad tienen siempre precursores que preparan parcialmente el camino, y después, cuando llega su tiempo, Dios envía a un hombre con la misión de reasumir, coordinar y completar estos elementos esparcidos, y formar con ellos una doctrina. De este modo, como la idea no surge bruscamente, cuando hace su aparición, encuentra espíritus dispuestos a aceptarla. Así, ha sucedido con la idea cristiana, que fue presentida muchos siglos antes de Jesús y los esenios, y cuyos principales precursores fueron Sócrates y Platón. Sócrates, lo mismo que Cristo, no escribió, o al menos no ha dejado ningún escrito. Lo mismo que él, murió con la muerte de los criminales, víctima del fanatismo, por haber atacado las creencias recibidas y por haber colocado la virtud real por encima de la hipocresía y del simulacro de las formas externas. En una palabra, por haber combatido los prejuicios religiosos. Así, como Jesús, fue acusado por los fariseos de corromper al pueblo con sus enseñanzas, también Sócrates fue acusado por los fariseos de su tiempo, porque estos han existido en todas las épocas, de corromper a la juventud, proclamando el dogma de la unidad de Dios, de la inmortalidad del alma y de la vida futura. Del mismo modo que conocemos la doctrina de Jesús por los escritos de sus discípulos, solo conocemos la de Sócrates por los escritos de su discípulo Platón. Creemos de utilidad resumir aquí sus conceptos más importantes, para mostrar la concordancia de esta doctrina con los principios del cristianismo. A los que consideren este paralelo como una profanación y pretendan que no puede haber paridad entre la doctrina de un pagano y la de Cristo, responderemos que la doctrina de Sócrates no era pagana, puesto que tenía por objeto combatir el paganismo. Que la doctrina de Jesús, más completa y más depurada que la de Sócrates, no pierde nada en la comparación, que la trascendencia de la misión divina de Cristo no puede ser disminuida por ello, y que por otra parte, estos son hechos históricos que no pueden negarse. La humanidad ha llegado a la época en que la luz sale por sí misma de debajo del selemín, y el hombre está maduro para mirarla de frente, tanto peor para los que no se atreven a abrir los ojos. Ha llegado el tiempo de mirar las cosas en forma amplia y elevada, y no desde el punto de vista mezquino y limitado de los intereses de sectas y de castas. Estas citas probarán que así, como Sócrates y Platón presintieron la idea cristiana, también se encuentran en su doctrina los principios fundamentales del espiritismo. Resumen de la doctrina de Sócrates y Platón. El hombre es un alma encarnada. Antes de su encarnación el alma existía unida a los tipos primordiales, a las ideas de lo verdadero, del bien y de lo bello, de las que se separa encarnándose, y recordando su pasado, es más o menos atormentada por el deseo de volver a él. No se puede enunciar más claramente la distinción y la independencia del principio inteligente y del principio material. Además, es la doctrina de la preexistencia del alma, de la vaga intuición que ella conserva de otro mundo al cual aspira, de su supervivencia al cuerpo, de su salida del mundo espiritual para encarnarse, y de su vuelta a ese mismo mundo después de la muerte. Esta es, en fin, la doctrina de los ángeles caídos. El alma se extravía y se turba cuando se sirve del cuerpo para considerar algún objeto, tiene vértigos como si estuviera ebria, porque se une a cosas que están por su naturaleza sujetas a cambios, en vez de que cuando contempla su propia esencia, se dirige hacia lo que es puro, eterno e inmortal, y siendo de la misma naturaleza, permanece allí, adherida tanto tiempo como puede. Entonces cesan sus extravíos y sus vértigos, porque está unida a lo que es inmutable, y este estado del alma es lo que se llama sabiduría. Así, el hombre que considera las cosas de la tierra con poca elevación desde el punto de vista material, se hace ilusiones.
Para apreciarlas con exactitud, es necesario verlas desde lo alto, es decir, desde el punto de vista espiritual. El verdadero sabio debe aislar hasta cierto punto el alma del cuerpo, para ver con los ojos del espíritu. Esto es lo que enseña el espiritismo. Capítulo 2, párrafo 5. Mientras que tengamos nuestro cuerpo y el alma se encuentre sumergida en esta corrupción, nunca poseeremos el objeto de nuestros deseos, la verdad. En efecto, el cuerpo nos suscita 1000 obstáculos por la necesidad que tenemos de cuidarle, además nos llena de deseos, de apetitos, de temores, de 1000 quimeras y de 1000 tonterías, de manera que con él es imposible que seamos sabios ni por un instante. Pero si no es posible conocer nada con exactitud mientras el alma está unida al cuerpo, es necesario que suceda una de estas dos cosas, o que jamás se conozca la verdad, o que se conozca después de la muerte. Libres de la envoltura del cuerpo, entonces conversaremos, es de esperar, con hombres igualmente libres, y conoceremos por nosotros mismos la esencia de las cosas. Por eso los verdaderos filósofos se preparan para morir, y la muerte no les parece espantosa. El cielo y el infierno, primera parte, capítulo 2 y segunda parte, del capítulo 1. Este es el principio de las facultades del alma, obscurecidas por la intermediación de los órganos corporales, así como de la expansión de estas facultades después de la muerte. No obstante, aquí se trata de las almas escogidas y depuradas, pues no sucede lo mismo con las almas impuras. El alma impura, en ese estado está entorpecida y es arrastrada de nuevo hacia el mundo visible por el horror que tiene a lo invisible e inmaterial. Se dice que esta vaga alrededor de los monumentos y de las tumbas, cerca de las cuales se han visto a veces fantasmas tenebrosos, como deben ser las imágenes de las almas que han dejado el cuerpo, sin estar completamente depuradas y que conservan algo de la forma material, lo que hace que puedan ser percibidas por la vista humana. Estas no son las almas de los buenos, sino las de los malvados, que están obligadas a vagar en esos lugares, a donde llevan consigo el castigo de su primera vida, y en donde permanecen errantes hasta que los apetitos inherentes a la forma material con que estuvieron revestidas, vuelven a conducirlas a un nuevo cuerpo, y entonces vuelven, sin duda, a tomar las mismas costumbres que durante su primera vida eran el objeto de su predilección. No solamente se expresa aquí el principio de la reencarnación con claridad, sino que describe el estado de las almas que aún están bajo el imperio de la materia, del mismo modo que lo muestra el espiritismo en las evocaciones. Hay además de lo dicho que la reencarnación en un cuerpo material es consecuencia de la impureza del alma, mientras que las que están purificadas están libres de la materia. El espiritismo no dice otra cosa. Solamente añade que el alma que ha tomado buenas resoluciones en la erraticidad, y que tiene conocimientos adquiridos, trae al renacer menos defectos, más virtudes, y más ideas intuitivas de las que tenía en su precedente existencia, y que así, cada existencia determina para ella un progreso intelectual y moral, el cielo y el infierno. Segunda parte. Ejemplos. Después de la muerte, el genio, daimon, o demonio, que nos ha sido asignado en nuestra vida, nos lleva a un lugar, en donde se reúnen todos aquellos que deben ser conducidos al Hades para ser juzgados. Las almas, después de haber permanecido en el Hades el tiempo necesario, vuelven a ser conducidas a esta vida en numerosos y largos periodos. Esta es la doctrina de los ángeles guardianes, o espíritus protectores, y de las reencarnaciones sucesivas después de intervalos más o menos prolongados en la erraticidad. Los demonios llenan el espacio que separa el cielo de la tierra, son el lazo que une el gran todo consigo mismo. La divinidad no entra nunca en comunicación directa con el hombre, es por la intermediación de los demonios como los dioses se comunican y hablan con él, sea en estado de vigilia o durante el sueño. La palabra daimon, de la que se ha formado el término demonio, no se tomaba en mal sentido en la antigüedad, como sucede en los tiempos modernos. No se aplicaba exclusivamente a los seres maléficos,
sino a todos los espíritus en general, entre los cuales se distinguían los espíritus superiores, denominados dioses, y los espíritus menos elevados o demonios, propiamente dichos, que se comunicaban directamente con los hombres. El espiritismo dice también que los espíritus pueblan el espacio, que Dios solo se comunica con los hombres por intermedio de los espíritus puros, encargados de transmitir su voluntad, que los espíritus se comunican con ellos durante la vigilia y durante el sueño. Sustituid la palabra demonio por la palabra espíritu, y tendréis la doctrina espírita. Poned la palabra ángel, y tendréis la doctrina cristiana. La preocupación constante de la filosofía, tal como la comprendían Sócrates y Platón, es la de tener muchísimo cuidado con el alma, mas no por esta vida que solo dura un instante, en vista de la eternidad. Si el alma es inmortal, ¿no es acaso más sabio vivir, con el fin de alcanzar la eternidad? El cristianismo y el espiritismo enseñan esto mismo. Si el alma es inmaterial, debe pasar después de esta vida a un mundo igualmente invisible e inmaterial, del mismo modo que el cuerpo, cuando se descompone vuelve a la materia. Solo importa distinguir bien el alma pura, verdaderamente inmaterial, que se alimenta como Dios de la ciencia y de los pensamientos, del alma más o menos manchada de impurezas materiales, que le impiden elevarse hacia lo divino, y la retienen en los lugares de su morada terrestre. Sócrates y Platón, como se ve, comprendían perfectamente los diferentes grados de desmaterialización del alma, e insisten en la diferencia de situación que resulta de su mayor o menor pureza. Lo que ellos decían por intuición, el espiritismo lo prueba con numerosos ejemplos que pone a nuestra vista. El cielo y el infierno, segunda parte. Si la muerte fuese la completa disolución del hombre, sería una ventaja para los malos. Después de su muerte se verían libres, al mismo tiempo de su cuerpo, de su alma, y de sus vicios. Solo aquel que revistió su alma, no con elementos extraños, sino con los que le son propios, solo aquel podrá esperar tranquilamente la hora de su partida al otro mundo. En otros términos, esto significa que el materialismo que proclama la nada para después de la muerte, sería la anulación de toda responsabilidad moral ulterior, y por consiguiente, representa un estímulo para el mal. Significa también que con la nada el malo tiene todo para ganar, y que solo el hombre que se ha despojado de sus vicios y se ha enriquecido de virtudes, puede solo esperar tranquilamente el despertar en la otra vida. El espiritismo nos enseña con los ejemplos que pone todos los días ante nosotros, cuán penoso es para el malvado el tránsito de una vida a la otra, así como la entrada en la vida futura. El cielo y el infierno, segunda parte, capítulo primero. El cuerpo conserva los vestigios bien marcados de los cuidados que se le han dispensado, y de los accidentes que ha experimentado. Lo mismo sucede con el alma, cuando se despoja del cuerpo, lleva las señales evidentes de su carácter, de sus afecciones y las impresiones que cada uno de los actos de su vida le han dejado. De este modo la mayor desgracia que puede suceder al hombre, es irse a otro mundo con el alma cargada de crímenes. Ya ves, Calicles, que ni tú, ni Polus, ni Gorgias, podréis probar que deba llevarse otro modo de vida que nos sea útil para cuando estemos allá. De tantas y tan diversas opiniones, la única que permanece inquebrantable es la de que vale más recibir una injusticia que cometerla, y que por encima de todo debe uno dedicarse, no a parecer un hombre de bien, sino a hacerlo. Conversaciones de Sócrates, con sus discípulos en la prisión. Aquí encontramos otro punto capital, confirmado hoy por la experiencia. Que el alma no purificada, conserva las ideas, las tendencias, el carácter y las pasiones que tenía en la tierra. La máxima: vale más recibir una injusticia que cometerla, ¿no es acaso completamente cristiana? Es el mismo pensamiento que Jesús expresa con esa imagen. Si alguien te hiere en una mejilla, ofrécele también la otra. Capítulo 12, párrafos 7 y 8.
Una de dos cosas, o la muerte es la destrucción absoluta, o es el tránsito del alma a otro lugar. Si debe aniquilarse todo, la muerte será como una de esas noches raras que pasamos sin soñar y sin ninguna conciencia de nosotros mismos. Pero si la muerte solo es un cambio de morada, el tránsito hacia un lugar en que los muertos deben reunirse, qué felicidad sería encontrar allí a los que hemos conocido. Mi mayor placer sería examinar de cerca a los habitantes de esa morada y distinguir igual que aquí, a los que son sabios, de aquellos que creen serlo, y no lo son. Pero ya es hora de separarnos, yo para morir, y vosotros para vivir. Sócrates a sus jueces. Según Sócrates, los hombres que han vivido en la tierra se vuelven a encontrar después de la muerte y se reconocen. El espiritismo nos demuestra que continúan las relaciones que hubo entre ellos, de manera que la muerte no es una interrupción, ni la cesación de la vida, sino una transformación, sin solución de continuidad. Sócrates y Platón habían conocido la doctrina que Jesús impartió 500 años después, así como las que imparten actualmente los espíritus, pues de otra manera no se habrían expresado así. En ello nada hay que deba sorprendernos, si se considera que las grandes verdades son eternas, que los espíritus adelantados deben de haberlas conocido antes de venir a la tierra, hacia donde las trajeron, que es posible que Sócrates, Platón y los grandes filósofos de su tiempo hayan estado más tarde entre los que secundaron a Cristo en su divina misión, siendo elegidos precisamente porque estaban más que otros en disposición de comprender sus sublimes enseñanzas, y que finalmente pueden hoy formar parte de la pléyade de los espíritus encargados de venir a enseñar a los hombres esas mismas verdades. Nunca se debe devolver injusticia por injusticia, ni hacer mal a nadie, sea cual fuere el daño que nos hayan hecho. Sin embargo, pocas personas admitirán este principio, y las que no concuerdan con él, no hacen más que despreciarse unas a otras. ¿Acaso no es este el principio de la caridad que nos enseña a no devolver mal por mal, y perdonar a nuestros enemigos? Por los frutos se conoce el árbol. Es preciso calificar cada acción según lo que produce, llamarla mala, cuando de ella proviene el mal, y buena, cuando de ella nace el bien. Esta máxima, por el fruto se conoce el árbol, se halla repetida textualmente en muchos pasajes del Evangelio. La riqueza es un gran peligro. Todo aquel que ama la riqueza, no se ama a sí mismo ni a lo que está en él, sino que ama algo que le es aún más extraño que aquello que le pertenece. Capítulo 26. Las más hermosas plegarias y los más bellos sacrificios, agradan menos a la divinidad que un alma virtuosa que se esfuerza en parecerse a ella. Sería grave si los dioses dispensaran más atención a esas ofrendas que a nuestras almas. Por ese medio, los más culpables podrían conquistar sus favores. Pero solo son verdaderamente justos y sabios los que tanto por sus palabras como por sus actos cumplen con sus deberes para con los dioses y con los hombres. Capítulo 10 párrafos 7 y 8. Yo llamo hombre vicioso a ese amante vulgar que ama el cuerpo más que al alma. El amor está por doquier en la naturaleza, invitándonos a ejercitar nuestra inteligencia. Se encuentra hasta en el movimiento de los astros. El amor embellece la naturaleza con sus ricos tapices. Se engalana y fija su mirada allí donde encuentra flores y fragancias. Es también el amor el que da paz a los hombres, calma al mar, silencio a los vientos y alivio al dolor. El amor que debe unir a los hombres en un lazo fraternal, es una consecuencia de esa teoría de Platón, acerca del amor universal como ley de la naturaleza, habiendo dicho Sócrates que el amor no es un dios, ni un mortal, sino un gran demonio, es decir, un gran espíritu que preside el amor universal. Esta proposición se le imputó sobre todo como un crimen. La virtud no puede enseñarse, viene como un don de Dios a los que la poseen. Esta es, con pocas diferencias, la doctrina cristiana de la gracia. No obstante, si la virtud es un don de Dios, entonces es un favor,
y puede preguntarse por qué no se concede a todos. Por otra parte, si es un don, no tiene mérito para aquel que la posee. El espiritismo es más explícito, pues enseña que el que posee la virtud, la ha adquirido por sus esfuerzos en sus existencias sucesivas, despojándose poco a poco de sus imperfecciones. La gracia es la fuerza que Dios concede a todo hombre de buena voluntad para despojarse del mal y hacer el bien. Hay una disposición natural en cada uno de nosotros. Percibimos menos nuestros defectos que los ajenos. El Evangelio dice: «Veis la paja en el ojo de vuestro vecino, y no veis la viga en el vuestro». Capítulo 10, párrafo 9 y 10. Si los médicos fracasan en la mayor parte de las enfermedades, es porque tratan el cuerpo sin tratar el alma, y no estando el todo en buen estado, es imposible que una parte funcione bien. El espiritismo ofrece la clave de las relaciones que hay entre el alma y el cuerpo, y prueba que entre ambos hay una reacción continua. De este modo, abre un nuevo camino a la ciencia. Al mostrarle la verdadera causa de las afecciones, le proporciona los medios para combatirlas. Cuando la ciencia tome en cuenta la acción del elemento espiritual en la armonía del conjunto, fracasará con menos frecuencia. Todos los hombres a partir de la infancia, hacen mucho más mal que bien. Estas palabras de Sócrates tocan la grave cuestión del predominio del mal en la tierra. Cuestión insoluble, sin el conocimiento de la pluralidad de mundos, y del destino de la Tierra, en la que solo habita una fracción muy pequeña de la humanidad. Solo el espiritismo da la solución, que se desarrolla más adelante en los capítulos segundo, tercero y quinto. La verdadera sabiduría está en no creer saber lo que no se sabe. Esto se dirige a las personas que critican aquello de lo que a menudo no saben ni una palabra. Platón completa este pensamiento de Sócrates diciendo: procuremos antes, si es posible, hacerlas más honestas en sus palabras. Si no, no nos preocupemos por ellas, y solo busquemos la verdad. Procuremos instruirnos, pero no nos injuriemos. Así es como deben actuar los espíritas con respecto a sus opositores, sean estos de buena o de mala fe. Si Platón reviviera hoy, encontraría las cosas más o menos como en su tiempo, y podría usar el mismo lenguaje. Sócrates también encontraría personas que se burlarían de su creencia en los espíritus, y lo tratarían de loco, lo mismo que a su discípulo Platón. Por haber profesado estos principios, Sócrates fue puesto en ridículo, después acusado de impiedad, y condenado a beber cicuta. No cabe duda que las grandes y nuevas verdades sublevan contra ellas los intereses y los prejuicios que atacan, y no pueden establecerse sin lucha y sin crear mártires.